buenas noches, amigos de Saracay Televisión, Canal 5. Bienvenidos a su programa En la Mira. Gracias. De todo corazón, muchas gracias por acompañarnos semana a semana. En su programa, ya no es nuestro, es suyo, en el que ustedes se enteran de lo que ocurre en Santo Domingo, en el país y en el mundo entero. Bueno, antes de comenzar este programa, no sé si ustedes verán algo de alegría en el rostro, es porque queremos saludar desde Saracay Televisión al Aucas, papá, campeón, su primera copa. Hace escasos minutos la consiguió luego de 75 años de permanecer en el fútbol profesional. Inclusive, él tuvo un bajón, jugó en la Liga B, tuvo una muy mala racha, pero se fue sobreponiendo, jugó inclusive en Santo Domingo y hoy campeona luego de haber vencido 1-0 al Barcelona en Guayaquil y empatar 0-0 hoy en Quito. Bueno, a todos los hinchas del Aucas, un saludo fraterno, solidario, y a los hinchas del Barcelona también, porque ese es precisamente el deporte. El deporte se gana, se pierde y hay que saber aceptar con hidalguía, con responsabilidad, los resultados finales. Dicho esto, queremos invitarlos a que nos acompañen en este programa que para este fin de semana va a tocar un tema sumamente delicado. Santo Domingo se hunde en la inseguridad. ¿Qué hacer para solucionar este mal? Hemos invitado esta noche a 3 grandes amigos del canal, quienes con su conocimiento sobre el tema van a ayudarnos a vislumbrar. No solo vamos a analizar el problema, sino que estoy casi seguro de que nos ayudarán a denotar un camino para que ojalá las autoridades que nos gobiernan puedan escuchar y tomar nota de las posibles opiniones que nos van a vertir y que nos ayudarían a superar este difícil momento. Estamos esta noche con Miguel Ángel Moreta, quien es vicepresidente de Azogán y un gran amigo del canal. También nos acompaña Miguel Orellana, un coronel de la Fuerza Armada y ex gobernador de Santo Domingo, y nuestro conocidísimo Clever Carrión, quien además de su vida empresarial, ser abogado, ex militar, es ex director del Centro de Privados de Libertad de Bellavista. Ustedes entenderán de que con estos 3 panelistas vamos a tener el espacio cubierto. Antes de comenzar escuchando la opinión de nuestros invitados, quisiéramos comentarles de que Santo Domingo es una provincia en la que fácilmente superamos los 500.000 habitantes. Más o menos el 65% de la población vive del comercio y pues de lo que derive del mismo, ¿no? Sin embargo, el 1 de noviembre, esta provincia que ha sido tranquila, pese a ese flujo masivo que tiene de visitantes de todos los sectores, porque somos el ombligo del Ecuador. Por Santo Domingo pasa todo. Bueno, lo malo y ahora está empezando a pasar lo bueno y ahora está empezando a pasar lo malo, lo feo. El 1 de noviembre 3 coches bombas explotaron en 2 gasolineras y hubo una alerta de bomba en el edificio de la Judicatura. Luego, el 3 de noviembre, pusieron dinamita en una subestación eléctrica, otro atentado a una gasolinera, incendiaron un bus de transporte interparroquial en Nuevo Israel. Fíjense, según las estadísticas que maneja nuestro excelente compañero de labores, Giancarlos Balseca, excelente reportero, junto con su compañera Gisela Moreira, es periodista de la página Alfa y Omega y corresponsal de RTS. Las cifras que ellos nos entregan y que vamos a compartir con ustedes son escalofriantes. Hasta el momento, según ellos, hay hasta el jueves 131 muertes violentas en 2022, solo en Santo Domingo. Eso sin contar las 56 muertes violentas dentro del Centro de Privación de Libertad de Bellavista, ocurrida entre mayo y julio. Algo que ni en las peores pesadillas hubiéramos podido esperar que sucediera.
Cleber Carrión, mi exdirector del Centro de Privados de Libertad de Bellavista, un analista y conocedor, nos podría decir qué está pasando, por qué Santo Domingo ahora. Buenas noches y bienvenido. Gracias por acudir a la mira. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Es un honor compartir el panel esta noche con dos invitados que saben mucho del tema. Yo intentaré dar una perspectiva desde la vivencia como director del Centro de Rehabilitación y como director de la Cámara de Comercio. Como usted bien indicaba, el 1 de noviembre se lesiona a la actividad comercial formal, porque cuando más se requiere la reactivación del comercio, en meses, no cualquier mes, sino en meses especiales para la actividad comercial, se nos da este mensaje de terror. ¿Qué es lo que está pasando? Un descontrol por parte del Estado, un Estado que muchos lo han calificado como un Estado fallido, y una ciudadanía víctima de, por un lado, de las personas que tratan de infundir terror y por otro lado, de ese Estado que no ha dado un acompañamiento adecuado para que la actividad tanto del comerciante, tanto del productor, tanto del empleado sea garantizada. Yo añadiría, tanto del ciudadano sea garantizado en este buen vivir que tanto anhelamos, que tanto se habla en nuestra Constitución, pero que poco se materializa en el vivir de nuestros ciudadanos. Bien, vamos a escuchar ahora a Miguel Ángel Moreta. Miguel Ángel, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, saludos cordiales, Jorge, a los estimados amigos panelistas y a todos los amigos que nos siguen a esta hora a través de Saracay Televisión. También me uno a la felicitación para los hinchas del AUCA. Tengo excelentes amigos que han sufrido las penas tan largas para llegar a celebrar esta noche y que lo celebren por lo alto con mucha moderación. A ver, ¿qué es lo que ocurre? Decía J. Lee Bailey que el bien más preciado de todas las sociedades es la convivencia pacífica. Y eso precisamente es lo que se está atacando en un mare magnum. Aquí está existiendo un huracán que viene desde otras latitudes y se está expandiendo a través de la transnacionalización o la globalización del crimen organizado. Yo tengo en mis manos una revista, las últimas del vistazo, y una dice en portada la narcoimpunidad, las sentencias a la carta, la otra en cambio dice la otra cara de la medalla a propósito de la señora policía Songor, sí, y en esta última en cambio hablan de el reclutamiento de menores de edad para y jóvenes adolescentes, así recluta las bandas a los jóvenes vulnerables. Entonces, ¿qué es lo que se conoce de esto, no? Que están operando en nuestro país carteles que tienen mucha vigencia en México, en la misma Albania, en Colombia, ¿sí? Entonces, en Venezuela inclusive se habla ya de verdaderas empresas transnacionales que hacen una especie de franquicia. Entonces vamos a conquistar el territorio de Santo Domingo, el territorio de Guayas, de Esmeraldas, y están repartiéndose. Y el Estado, con una incapacidad manifiesta, tal parecería que el crimen organizado está viajando en un tren bala, el Estado a lomo de mula y la Administración de Justicia y la Fiscalía y de Control en lomo de tortuga. Entonces prácticamente hay un sentimiento de miedo, de desprotección y de ineficacia absoluta de todas las instituciones del Estado. Entonces creo que hay que plantearse un tema de reestructuración y empezar no a hablar mucho, porque esto es un tema delicado. Si usted ve, la gente que está en el delito no sale pues a las plazas, a los coliseos, a reunirse como se ha querido hacer acá, que en el salón de la ciudad, que no sé qué parte, reunámonos para ver qué hacemos por el tema de la seguridad. No, lo que hay que hacer es estrategias, buscar gente que tenga mucho entrenamiento. Yo veo con buenos ojos, por ejemplo, el acercamiento del gobierno de Ecuador con el gobierno de Israel para tener asistencia técnica, armamento, logística, etcétera de cosas, pero va muy despacito.
va muy despacito, y si no se hace un proceso de saneamiento de la fuerza pública, Policía Nacional, depuración en Policía Nacional y Fuerzas Armadas inclusive, de nada sirve que nos ofrezcan que nos van a poner 30.000 policías más, porque a lo mejor muchos de ellos tienen hermanos o tienen gente muy cercana relacionada con las bandas del crimen organizado. Miguel Orellana, su visión de esta pesadilla que estamos viviendo en Santo Domingo y el país. Jorge, buenas noches. Buenas noches. Y un saludo para todos quienes nos están siguiendo a través de La Mira. Igualmente mis felicitaciones para el nuevo campeón del fútbol ecuatoriano. Creo que merecidamente se lo tiene por sus hinchas. Y bueno, a los barcelonistas igualmente las felicitaciones por haber, con dignidad, haber aceptado su derrota. No derrota, digamos, porque el fútbol hay que disfrutarlo nada más. Bien, yo creo que hablar de la inseguridad en Santo Domingo y en el país, hay que nosotros hacer un feedback. ¿Qué pasaba por los años 70, 80 en Santo Domingo de los Colorados? Nos decían Santo Domingo de los colombianos. Porque teníamos una gran cantidad de población de los vecinos del norte, pero había una responsabilidad de la clase política en cada una de sus funciones y existía el control de quienes ingresan y quienes se quedan, quienes ingresan temporalmente y quienes se quedan en el país. Había un seguimiento, incluso creo que había hasta una persecución por ser extranjero. Eso permitía brindar un poco más de tranquilidad y seguridad y de saber que la gente que viene acá viene por turismo, viene por la parte económica o diferentes actividades dentro de la condición que pueda dar por su naturaleza gubernamental. ¿Qué hemos venido viendo en el último, digamos, desde los últimos 14 años, 15 años atrás? Mire, aquí hay una responsabilidad política muy grande, Jorge. Aquí hay una responsabilidad política muy grande. Y eso no digo a un poder, son todos los poderes los que tienen la responsabilidad y todos los órganos de control. Desde el Ejecutivo, porque son quienes han tendido los puentes para que exista una constitución hipergarantista. Y de ahí ustedes ya tienen claro todo ese panorama. Un poder legislativo que en realidad ha dejado en la indefensión a la fuerza pública. Recién tenemos una ley que regula el uso legítimo de la fuerza y que hay ciertas connotaciones también que hay que analizarlas. A un poder judicial que realmente ha quedado en deuda con el país y con todos los ecuatorianos y con todos aquellos órganos que realmente han demostrado que a través de ellos se genera la violencia. Y por eso tenemos hoy por hoy una crisis en el ámbito político y en el ámbito económico. El incremento de la delincuencia va por encima de todos estos órganos de control porque ha trascendido el interés de mantener la hegemonía y ese control económico ilegal, no legal, ilegal. Hoy ustedes ven en las redes sociales, le ofrecen créditos al 1%, no tienen ningún problema, no le preguntan de para qué quieren ni nada. Entonces, ha trascendido todo este interés del crimen organizado y en cambio, en la parte política vemos con profunda preocupación que nuestros políticos han comenzado a pelearse y a buscar mantener solamente el control para dejar o generar la impunidad de todos estos delitos y dejándole indefenso al pueblo. Entonces aquí hay que hacer un análisis muy grande, Jorge, porque todo esto es lo que nos conlleva a la inseguridad. Y viene después de eso la responsabilidad de cada uno de las carteras del gobierno, porque hay una responsabilidad inmensa. El no posesionarse físicamente con la responsabilidad social pertinente en todo el territorio nacional es lo que genera el abandono de la clase más vulnerable y se ve sometida al interés de las bandas criminales transnacionales. Ellos se ven sujetos porque tienen que buscar la forma de subsistir y son presa fácil de esto. La justicia ha sucumbido y ustedes ven, no solo la prensa, todo el mundo está juzgando el accionar de la justicia
porque no encuentran elementos de juicio para poder judicializar. Jueces que dejan sin efecto procesos legales y hoy por hoy eso genera más violencia. Entonces, esto obedece realmente a un análisis muy minucioso de cada uno de los poderes del Estado, porque han condicionado el seguir en el poder para permitir lo que hoy estamos permitiendo. Ya hablaremos de la fuerza pública, hablaremos de todo lo que está pasando. Es un tema muy álgido y que obedece realmente a la permisibilidad de cada uno de los entes responsables en la parte política y control en sus diferentes épocas de gobierno. Bien, amigos, nuestros tres invitados han coincidido, como ustedes han podido apreciarlo, en que hay una inacción del Estado, que es real. O sea, pareciera que el crimen avanza a 100 kilómetros por hora y la reacción del Estado es, después de que se ha cerrado el estadio, pasó una semana y al 1%. Esa es la impresión que tenemos, y nuestros invitados coinciden en que esa inacción del Estado es la que ha contribuido enormemente a que crezca la violencia como lo ha hecho. Nos decía Miguel que había una responsabilidad política desde hace 14 años y que esta ha ido permeando para que se llegara hasta lo que se ha llegado, con una constitución garantista, un poder judicial que está en deuda con el país, lo mismo que el Ministerio Público también, acción e inacción de la policía y de las Fuerzas Armadas, etcétera, etcétera, etcétera. Cleber Carrión, ¿es tan negro el panorama que tenemos? ¿No hay quizás posibilidad de visibilizar la luz al final del túnel? En la medida de que no se hagan o no se tomen los correctivos necesarios como para cambiar esto, porque hay que ir dándole técnica a esta discusión. ¿Cuál es el problema? El título 2 comenzamos a dar un catálogo de derechos en el título 2. Y mire que esto que voy a hablar no es una cosa tan intrascendente. Sucede que en el título 2 de nuestra Constitución, del artículo 10 al artículo 82, está en el catálogo de derechos. Y únicamente en el artículo 83 se habla de las responsabilidades que tenemos como ciudadanos. ¿Y sabe cuántas responsabilidades se enumeran? 17. Cuando eso se enseña a los jóvenes, a los niños, se les da más derechos y al final se les dice: tienes que ser este tipo de ciudadano para que adquiera los derechos. Parece que el embudo está a la inversa. Tenemos que hacer buenos ciudadanos para luego decir que estos buenos ciudadanos se adquieren o ahora sí puedes obtener derechos. Esto se traslada a la vivencia mismo del ciudadano. Entonces tenemos gente, delincuentes, que creen que en primera instancia están los derechos de ellos y ellos tienen esa capacidad de lesionar el derecho del otro ciudadano. Entonces es una cosa de fondo. Sí, tenemos que comenzar a pensar cómo vamos a desmantelar esta Constitución o repensar la forma en la que estamos hechos como ciudadanos, como sociedad, como Estado. No estoy diciendo como gobierno, estoy diciendo como Estado. Entonces, una cosa que no es tan fácil de hacerla, es un tema que lamentablemente se ha politizado porque somos tan buenos políticos que todo politizamos. Un asunto tan técnico que no deberíamos politizar, que es la seguridad ciudadana, está politizada. Entonces, no creo que sea tan oscuro el panorama, sino por el contrario, nos conmina desde la ciudadanía a presionar a los administradores. Yo un poco quiero alejarme del concepto de Miguel Ángel. Creo que sí, hay que censurar a la Administración de Justicia, pero también tenemos que, nosotros como abogados sabemos qué tipo de leyes tenemos. Hablaba, parece que el coronel Orellana decía la ley de uso legítimo de la fuerza. Esta ley, discúlpenme, pero se rasgan las vestiduras diciendo que nos han dado una ley perfecta. Más se preocuparon de las
de las manifestaciones. Aquí hay una preocupación mayor en las manifestaciones que por la seguridad ciudadana. Y se perdió una gran oportunidad conceptual de fortalecer la seguridad y no tenerla fragmentada. Cuando yo digo la fragmentación, y sigo sosteniendo mi teoría, que tenemos una seguridad fragmentada porque todos somos, creo que, testigos que cuando un agente de tránsito, un agente municipal ve o observa, es testigo de un delito, siendo cualquier ciudadano tendría que reaccionar, pero estos señores no reaccionan y están en lo correcto porque no tienen ni siquiera un matamoscas para poder reaccionar frente al delito. ¿Para qué están uniformados? Si este ser humano que es pagado con los impuestos de nosotros, se cree que en concepto debe irradiar seguridad, pero cuando no irradia seguridad, sino es un ciudadano más, testigo y posiblemente hasta víctima del delito, no sacamos nada con este tipo de circunstancias. Yo sigo sosteniendo que la fragmentación de la seguridad es uno, porque no es todo lo que nos está pasando, es uno de los factores para sostener los indicadores de inseguridad que tenemos en este momento. Bien, hemos escuchado con suma atención los conceptos vertidos por Clever Carrión. Vamos a una breve pausa comercial y retornamos con el análisis de nuestros invitados. Ya volvemos. Amigos, estamos analizando el problema de la violencia en Santo Domingo de los Áchilas y Carrión y Miguel Orellana. Antes de irnos a la pausa, habíamos escuchado a Clever Carrión y luego hoy nos toca escuchar las opiniones de Miguel Ángel Moreta. ¿Usted cree que realmente la fragmentación a la que aludía Clever Carrión es parte sustancial de la crisis que estamos viviendo en cuanto a la inseguridad? A ver, yo creo que esto es un tema transnacional, es una organización globalizada. Yo leía hace algunos días el libro que escribió la abogada Mercedes Caicedo, una integrante de uno de los juzgados y tribunales de la República, dice delincuencia organizada transnacional. Y me llamó mucha atención una parte que dice, el Ecuador hacia el norte en las provincias de Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos, limita no con Colombia, sino con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, con las FARC. Entonces, cuando usted ve este tipo de situaciones y sintoniza que la semana pasada, por ejemplo, a gente que estaba atacando en el metro de Bogotá, llama a un viceministro y dispone que a los policías que estaban arrestando al sujeto, que los pongan inmediatamente en libertad, y revisa que Lula en su gobierno, ¿no es cierto?, permitió la proliferación de carteles de delincuencia y de que las bandas criminales se apoderen de ciertas favelas, y lo mismo en Colombia con las famosas Batcrim. Entonces dice, oiga, esto es mucho más grande de lo que uno está pensando. Y cuando empieza uno a correlacionar las cosas, mire, Clever ha hecho muy bien en mencionar que esta constitución es hipergarantista, pero no solo eso, sino que parece que en algún lugar de Macondo, como decía el Gabo García Márquez, reapareció Alibaba y sus 40 ladrones, hicieron una serie de leyes para permitirles la impunidad, la corrupción y la persecución. De hecho, cuando fui asambleísta y tuve ese honor por encargo de la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, nosotros ingresamos en nuestro periodo el 14 de mayo del 2013. El 31 de julio, o sea, 2 mesecitos luego, sí, nos pusieron en la mesa de justicia para que revisáramos el grandioso proyecto del Código Orgánico Integral Penal. Y yo lo tengo por escrito, fecha 31 de julio del 2013. Le pasé al presidente Mauro Andino y esa mesa se integraba por 8 asambleístas del correísmo en ese entonces. Decía, tal como está redactado este proyecto de Código Penal, está muy lejos de ser la herramienta válida para devolverle la garantía de seguridad ciudadana y seguridad jurídica al pueblo ecuatoriano. Va a ser una herramienta para la impunidad, la corrupción, sí, y la persecución. Lamento no haberme equivocado y que el tiempo me haya dado la razón. Entonces creo que frente a eso hace falta que la gente nos concienticemos, y claro que les interesa una fragmentación.
fragmentada y contaminada la fuerza pública, que tiene mucha desmoralización. Yo veo y con cierta indignación cómo se les mandan unos patrulleros que son unos autos casi de paseíto, ¿no es cierto?, mientras los delincuentes andan en moto, en 4x4, prácticamente como carnadas, ¿no es cierto?, para que los maten con fusiles, y ellos con pistolitas y con un conteo de balas que no pueden extralimitarse, no pueden usarlas demasiado porque se las van a descontar. Entonces así no funciona esto. Vemos cómo con envidia en otros lados, en cambio, ha habido gobiernos que se han empoderado fuertemente y que sobre todo respaldan los derechos de la gente honrada de su país, no de los delincuentes. Está bien que dice, por ejemplo, Bukele, está bien que los delincuentes tengan derechos, que las personas privadas de libertad tengan derechos, pero también hay que cuidar el derecho de la gente honrada, de la gente que quiere trabajar, y que esta falta de control del gobierno y de eficacia del Estado en sus distintos niveles. Vemos una asamblea preocupada y obsesionada por derrocar al presidente, para hacer una tarea conspiradora, y pasa lo de Ripley, ¿no?, a Fernando Villavicencio, que está haciendo una gran tarea de fiscalización y de revisión de dónde está la plata de robados, y lo sancionan con 30 días de suspensión. Y a uno de los señores que va a una piscina a Miami, ¿no es cierto?, con uno de los mafiosos más reconocidos de este país, ¿sí?, no pasa absolutamente nada. Entonces estamos poniendo al revés las cosas y anteponiendo el grupo de ciertas organizaciones o ciertos grupos, ¿no es cierto?, interesados en la recuperación del poder, antes que la necesidad de proteger la vida, la integridad de personas de una gran mayoría, digamos, de los 17 millones, alrededor de 16 millones y medio de habitantes, porque estoy seguro que menos de 500.000 están de la otra orilla, del lado del incumplimiento de la ley. Miguel Orellana, escuchamos los comentarios y yo de verdad siento escalofríos, créame, porque escucho los análisis que la Constitución, que las leyes, y Dios quiera en estos 20 minutos que estamos aquí, ojalá no haya muerto una o dos personas, Dios quiere y proteja, y les aseguro que puede estar pasando. Entonces, vamos a tener que esperar que se pongan de acuerdo, que se den la mano en la asamblea, que busquen que corregir, o es el Estado, el gobierno quien tiene que ponerse los pantalones y actuar como tiene que actuar, como desde un principio debía hacerlo. Jorge, es una responsabilidad de toda la clase política. Y es, bueno, aquí la seguridad, dice en la Constitución, es una responsabilidad del Estado, es de todos. O sea, no solamente de los políticos, sino nosotros también tenemos que exigir que esa seguridad se dé. Así como se aprobó esa Constitución, quienes aprobaron, porque desde luego yo nunca voté a favor de aprobar esa Constitución, pero hay que exigir de cada uno de los poderes que hoy atiendan con los cambios inmediatos que se debe dar. En el gobierno tiene que fortalecer la inversión en seguridad. Fortalecer la inversión en seguridad, ¿por qué? Porque se tiene que dotar de armas, munición y equipo con una tecnología acorde al milenio y al decenio que estamos viviendo. Perdone que lo interrumpa, Miguel, pero ¿cómo, amigos, vamos a fortalecer a la fuerza pública si en el presupuesto del próximo año está recortado en $6 millones el presupuesto para la policía? Y además, estamos a mes y medio de que culmine el año y no se ha ejecutado ni siquiera el 70% del presupuesto. O sea, ¿cómo hacerlo? Jorge, hay que revisar bien el presupuesto, porque en lo que había revisado yo había un leve incremento. Esa de la disminución del presupuesto fue manifestado por un asambleísta, ¿sí? Entonces eso habría que contrastarlo, no quisiera ahondar en ese tema, pero tenemos que analizar cuánto del presupuesto asignado a la fuerza pública es de gasto corriente y cuánto está asignado para inversión, especialmente en lo que hablamos, en lo que es armas, munición, equipo, en la capacitación tanto local y con los diferentes convenios que tenemos a nivel internacional, y de igual manera el fortalecimiento en el entrenamiento, especialmente en lo que es técnicas de tiro, ¿sí? Esto va a permitir el fortalecimiento, primero, institucional. Segundo, hay que fortalecer el sistema de inteligencia, porque esa es la base fundamental para el desarrollo de todos los países. Y no solamente es para perseguir a
quienes están actuando al margen de la ley, sino es para el desarrollo en la parte económica, en todos los ámbitos. Entonces, la inteligencia por eso es estratégica, y la estrategia es el arte para poder conducir el país, conducir las instituciones. Entonces, cuando hablamos de ese ámbito, estamos hablando de que queremos trabajar. Lo otro significa que en la parte territorial, Jorge, tenemos que ya quitarnos de esa venda del protagonismo que hoy vemos con una condición muy lamentable de que la parte política quiere mantener una hegemonía solamente para su beneficio y permanencia en el poder. Pero nos olvidamos de que los que están aportando para la seguridad somos los ciudadanos. Aquí pagamos una tasa de $12. Entonces debemos olvidarnos de que esos recursos son del municipio, esos recursos son de los santodomingueños. Y lo que debe existir es una coordinación para el uso adecuado de esos recursos y fortalecer aún más la inversión del gobierno central, fortalecerla con la del gobierno seccional a la parte operativa y la parte de control que se requiere para la fuerza pública. En lo que compete a las leyes y a la fuerza pública, Jorge, ya creo que es el momento de que nos saquemos de esa venda con la que nos tienen a nosotros ciegos también como la justicia, y en la boca también ese tapón que nos han puesto para no pronunciarnos. ¿Por qué la justicia no pasa prueba de confianza? ¿Por qué el fiscal que no encontró los elementos necesarios para judicializar a quienes han cometido un delito, por qué no son inmediatamente procesados, o por qué no se ha iniciado un proceso por parte del gobierno central? ¿Por qué los jueces que resolvieron dejar en libertad con todos los elementos de juicio no han sido iniciados un proceso? Hay jueces muy buenos, y vaya mi enhorabuena para cada uno de ellos. Pero aquellos que se alejan de darle al país la seguridad, pues eso ha sido parte de lo que hoy estamos viendo. Eso es parte de la violencia. En la parte de la Asamblea se ve violencia. En todos los actos de corrupción se ve violencia. Y producto de eso hemos caído en ese pozo profundo y estamos durmiendo nosotros en un letargo porque nos tienen vendados los ojos y tapados la boca y nadie quiere decir. Entonces, si no vamos trabajando de una manera conjunta todos, lamentablemente esto seguirá y toparemos más adelante todavía el problema del incremento de la delincuencia. Clever Carrión, a ver, se requiere de una mayor inversión en cuanto, eso está, nadie lo discute, dotación de equipos, patrullas, etcétera, para la policía, pero ¿cómo pedirle a esta fuerza pública que le ponga el pecho, que le ponga voluntad, si tienen que pagarse sus uniformes, comprarse las balas? Hemos visto el gasto que tienen que hacer los que han ingresado a estudiar para suboficiales y para oficiales. O sea, salvo la comida que, según se entiende, les van a proporcionar ahí, todo tienen que llevar el colchón, la ropa, etcétera. O sea, ¿cómo se les puede exigir a esos servidores que van a salir a combatir que lo hagan con entereza moral y con ganas de sacar adelante al país? Es que ahí comenzamos a profundizar la problemática que está sufriendo la Policía Nacional. Y no es una problemática únicamente logística, sino es la moral de sus hombres, de las personas que conforman este cuerpo uniformado, es la que está deteriorada. ¿Y cuándo se deterioró? Cuando hubieron injusticias en contra de esta institución, cuando se desvincularon. Hubo una época en donde se desvinculó. Hay una tesis doctoral con uno de los casos paradigmáticos dentro de la justicia. Cuando no estaba tipificado un delito, el señor Galo Chiriboga hizo una argucia confabulado con los derechos humanos, y por eso ahí es lo que va la reacción ante los derechos humanos. Es decir, un señor ministro fiscal se unió con un grupo de derechos humanos y hicieron una argucia legal rompiendo la misma constitución que este partido político, porque tengo que decirlo, de dónde nació
lamentablemente hay que poner nombre y apellido, fue UNES y la Revolución Ciudadana que nos metieron esta constitución que ahora vemos que posiblemente, no quiero decir que lo hicieron con mala fe, pero es dudoso lo que sí nos hicieron, porque nos metieron una constitución por un lado garantista y por otro lado que ha sido y ha significado el andamiaje para que se construya todo el nivel de inseguridad que estamos viviendo, porque a raíz de este garantismo constitucional vino enlazado todo lo que el cuerpo normativo que daba y debía irradiarse con motivo de este tipo de constitución la que tenemos. Pero no me refiero a esto únicamente, sino también a cómo se lesionó la moral. ¿Acaso no nos acordamos de Turi, cuando un grupo de uniformados ingresó a tomar el orden? ¿Qué dijeron los derechos humanos? Es que se extralimitaron, que hubo acaso muertos, que el hacer el uso de un tolete y decirle al delincuente que tenía que disciplinarse, eso era una extralimitación. ¿Dónde está el caso Fibeca? Tanto que se ha hablado y se dio un mensaje terriblemente desastroso en contra de una institución policial. Digamos que hubiesen sido culpables, ellos fueron sentenciados. Ellos, en ese entonces, había una Corte Nacional Policial y fue Galo Chiriboga confabulado con los jueces de la Corte Nacional porque dieron la anuencia a soportar esa teoría. Hubieron sentenciados y están sentenciados. Esa gente fue sentenciada 2 veces, cuando los abogados y los estudiantes saben que no se puede procesar 2 veces a una persona por una misma causa, excepto los policías. ¿Cómo rompemos eso? Señor Presidente de la República, está en sus manos. Indulte a todas las personas, policías nacionales, que han sido víctimas de un grupo de personas que quisieron hacerle daño a la policía, que desnaturalizaron la esencia de la policía, y el daño mayor fue quitarle hasta la personería jurídica. Ahí politizaron la seguridad. Eso parece que no se daban cuenta las consecuencias. Y sostengo y puedo yo, en cualquier debate, demostrar que todo lo que se hizo en ese momento está pasando factura este momento. Cuando a un policía nacional, y quienes son policías nacionales y me escuchan, con todo el respeto, muchas veces ellos cuando ven y son llamados a un auxilio, se dan 2 vueltas antes que ir. Una por la falta de logística y otra por evitar el problema. Cuando estuve de director del centro de rehabilitación, yo escuché de boca de varios policías, déjalos que se maten, no tenían y no querían reaccionar. Eso es desastroso, de todo esto, las víctimas es la sociedad, la gente de bien, porque nosotros necesitamos tener una policía fortalecida, no con este mamotreto de ley que tenemos en este momento, y a los asambleístas que aprobaron esto, vengan y debatamos con la ley en la mano y les diremos cómo se debe interpretar para que no se nos engañe a la ciudadanía, como ahora se están rasgando las vestiduras que han dado una ley de uso legítimo de la fuerza. Pero yo, por no poner un calificativo grosero, diría esto es un mamotreto, porque todo lo que está aquí ya está en la Constitución, todo lo que está aquí estaba en el COIP. Es decir, nos ven la cara de ingenuos por también no ponernos otro calificativo. Eso es lo que se tiene que cambiar. Yo sí apunto definitivamente a nuestra asamblea tienen una deuda. También apunto a la fuerza pública y a los uniformados que se prestaron para dar cabida a que pase todo lo que pase, porque no hicieron una defensa adecuada de la institución. Hay muchas personas que me escucharán y me darán la razón, y quienes no me den la razón, estoy aquí, listo para armar un debate serio y frontal y demostrar que lo que digo, tengo la razón. Bien, vamos a leer las opiniones de unos amigos que nos escriben por nuestras redes sociales. Adrián Sánchez: la seguridad es de todos, pero empieza desde la casa. Los padres tenemos que enseñar a nuestros hijos a no desviarse a los malos hábitos que no traen nada bueno para que mañana seamos buenos ciudadanos y no delincuentes. Jaime Cruz: los asambleístas no cambian las leyes, los califican de vagos, no les da la gana de cambiar las leyes. Miguel Ángel: el gobierno
¿Usted cree que el gobierno encabezado por el presidente Lasso, que con todas las disculpas, esta es una apreciación muy personal, no involucra al canal en absoluto, pareciera que gobernara otro planeta, otro país? La pregunta va ahí, o sea, ¿el gobierno tendrá realmente, desde la cabeza del presidente y su secretario de Seguridad y todo, entiende realmente la crisis que estamos viviendo? ¿O porque de pronto ellos están rodeados de escoltas, pues piensen de que no pasa nada? ¿Serán conscientes del terrible momento que estamos viviendo? A ver, yo siempre he empezado a decir, después de algunos desaciertos y una especie de palos de ciego que ha dado en algunas cosas el presidente de la República, este gobierno, de que parecería que el gobierno, el presidente y sus asesores más cercanos todavía siguen viendo el Ecuador desde el piso 24 del Banco La Previsora en Guayaquil, porque ahí tienen una oficina. No están viendo, les falta calle, les falta barrio, no están viendo lo que pasa con los chicos que no van a la escuela, que no tienen padres, que no tienen dinero, que terminan siendo presa fácil, como dice esta última edición de Vistazo, ¿sí? Terminan siendo presa fácil de las bandas, de las pandillas, de las organizaciones criminales. ¿Qué es lo que hay que hacer? Digo yo, es una tarea de todos. Aquí todos debemos estar del lado del buen policía, del lado del buen militar, etcétera, cosas así, pero también presionar de que se haga una reforma profunda. A mí me asusta todo el marco jurídico que tenemos en el país, porque escuché, por ejemplo, que la Corte Constitucional la semana anterior, aquí hay una situación, cuando usted atrapa a un delincuente, ¿no es cierto?, o este se somete al procedimiento abreviado, negocia con el fiscal a espaldas de la víctima para rebajarse la pena. Y yo conocí un caso que asaltaron a 84 personas, tenía más o menos entre 7 años de pena privativa de libertad, hablaron con una fiscal y se bajaron a 20 meses. Y dice la Corte Constitucional que aún habiéndose sometido al procedimiento abreviado, podrían intentar la suspensión condicional de la pena. Entonces le bajan a 20 meses, asaltan con armas de fuego, roban a 80 personas y no pasa nada. Por Dios, lo que pasa es que todo está armado, esto es una red, es un entramado y no podemos ser tan ingenuos. ¿Por dónde tiene que ser el camino? Digo yo que hay que presionar. Primero, para que el gobierno haga su jodido deber, haga lo que tiene que hacer. Tiene que hacerse una depuración de la fuerza pública, tiene que hacerse una depuración de la administración de justicia y particularmente la penal. Tiene que exigirse a la Asamblea que deje de estar buscándole la oportunidad de tumbarlo al gobierno y se dedique más bien a proteger a los ciudadanos y tiene que reestructurarse. Por ejemplo, yo soy partidario que se tiene que dejar insubsistente la vigencia de la Constitución del 2008 y regresar a la de 1998, porque esta es hipergarantista y está todo a favor de la delincuencia y los ladrones. Así como estamos con estas leyes, la batalla está perdida, es mi criterio. Pero hay que apuntalar, sobre todo, a que el Estado no esté ausente en las provincias más pobres. Este reportaje dice que es Esmeralda donde se registra alrededor del 47% de la pobreza. Y en una encuesta que se hace recientemente, la cosa que más preocupa a los ciudadanos es la delincuencia, el crimen. Algo se tiene que hacer y se tiene que hacer con el apoyo de todos. Bueno, amigos, vamos a ir a una nueva pausa comercial y volvemos con más opiniones de nuestros invitados sobre cómo combatir a la violencia en Santo Domingo. Ya volvemos. Ya en su anterior intervención que era vital el uso y la aplicación. Podría ampliar, o sea, no se está trabajando. Son especialistas en inteligencia que podrían de pronto ayudar a inclinar la balanza para nuestro lado y no para el otro. Sí, la inteligencia es muy amplia y, bueno, hay que trabajar con inteligencia y contrainteligencia porque hay que saber protegerse en los lugares donde uno habla para evitar que esa información de la que estamos nosotros mencionando vaya a llegar a otros lados. Entonces hay que trabajar en las dos líneas. En lo que es de inteligencia, hay que estar acorde a la tecnología vigente. Si estamos con un paso adelante, nuestra fuerza pública
va a tener los resultados que se requieren para garantizar esa paz que necesitan los ecuatorianos. Y es una responsabilidad no solamente de quienes están conduciendo el sistema de inteligencia estratégico del Estado, sino de todas las instituciones, tanto en la parte pública, inclusive en la parte privada, porque son aquellos ciudadanos comprometidos con el país, son esos patriotas los que fortalecen o proporcionan esa información para que puedan comenzar a trabajar en la parte estratégica, en la parte táctica desde abajo, en la parte operativa, en los niveles que corresponden, y estratégica parte del Estado, y también estratégica en la parte institucional. Entonces, en eso tienen que ir trabajando muy bien, pero si no tienen recursos, no tienen la tecnología, lo único que estamos haciendo, avanzando con el sistema anterior, buscando informantes, y a veces informantes que no quieren dar la información, redundando ese término. ¿Por qué? Porque se ven ellos como objeto de amenazas o intimidación, y peor aún, de unas consecuencias muy lamentables que puedan sufrir por proporcionar la información. Entonces ahora hay tecnología que nos permite avanzar en este trabajo. Pero más allá de esto, Jorge, ¿por qué se ha caotizado y por qué seguimos viviendo esto? Si ustedes ven cuáles son las resoluciones del Foro de Sao Paulo del año 90, el objetivo más grande de ellos es el debilitamiento de la fuerza pública. Y a quienes los combatieron, los han criminalizado para dejar sentado un precedente de que todos aquellos que actúen en estas condiciones tendrán que sufrir el peso, no solo del gobierno, sino ellos dicen el peso del Estado encima. Y eso pasa hoy con oficiales y dentro de nuestro personal de tropa, tanto en policía como en Fuerzas Armadas, que están siendo juzgados por haber, en el gobierno de León Febres Cordero, perseguido, neutralizado, y en muchos casos hay muertes, al movimiento insurgente de Alfaro Vive Carajo. Ese es un precedente nefasto que se está viviendo y todos tienen miedo. Desde la Constitución de 1830 vemos que a las Fuerzas Armadas le dieron una responsabilidad, y era la de sostener el ordenamiento jurídico. Pero en la Constitución del 98 hasta el 19 de marzo del 2008 existía esa responsabilidad, con la cual la fuerza pública tenía esa responsabilidad ante una crisis de mantener el control y llamarles al orden a la clase política. Pero aún así pusieron ellos dentro de su contexto, decían obedientes y no deliberantes. ¿Qué significa no deliberantes? Es prohibirle al personal militar a que opine de lo que está pasando en la parte política. Es decir, me quieren silenciar. Y eso es lo que han hecho. Primero, quitarles esa responsabilidad patriótica de pronunciarse cuando hay una crisis política. Dentro de esa misma Constitución, ¿qué dijeron? Vamos a acabar con todas esas justicias militares y policiales, y ahora tienen que someterse a la justicia común. Aún así manifiestan que tenían que haberse materializado las salas especializadas. ¿Cuáles salas? Han pasado 14 años y no hay las salas especializadas para juzgar al personal uniformado. Entonces el personal uniformado tiene miedo de actuar, porque vimos con el policía Olmedo, lamentablemente, luego de todo el proceso, 13 años de prisión. Eso es lo que han buscado, debilitar a la fuerza, debilitarla sin aportes económicos, destruir el sistema de inteligencia que ustedes vieron en lo que terminaron, generando una inteligencia para perseguir al personal uniformado y a la parte política que opina en contra de esa tendencia política. Entonces es el momento de que el pueblo reaccione y se dé cuenta que hay que pedir un cambio de esta Constitución. Hay que devolverle a la fuerza pública esa responsabilidad de ser quienes sean los garantes del ordenamiento jurídico. Hay que devolverle a la fuerza pública el derecho a defenderse dentro de un sistema con un fuero especial, policial o militar,
y hay que comenzar a invertir en seguridad, todos en sus diferentes niveles, gobierno nacional y gobiernos seccionales. Vamos a dar lectura a otro comentario que nos hacen llegar vía las redes sociales. Víctor Narváez, gracias por escribirnos, Víctor. La policía viene de mal en peor, dice, desde época de León Febres Cordero. Clever Carrión, más o menos un tercio de quienes ingresaron en esta última jornada a las fuerzas policiales tendrían antecedentes. O sea, ¿qué está pasando? A ver, lo que dice la noticia es de que intentaron ingresar, no ingresaron. Las personas que, o sea, fueron detectadas que pretendían ingresar personas con antecedentes. Eso hay una lectura, que la degradación social es muy fuerte. Pero quiero hacer un paréntesis por lo que dice Miguel Ángel. La sentencia a la que se refiere él es para que quienes nos escuchan y nos ven tengan el insumo necesario. Es la 50-21-CN/22 del 19 de octubre del 2020, del 2022. Entonces, aquí en esta sentencia, obviamente, dirán la Corte Constitucional que tienen el insumo principal es esta Constitución. Y es esa visión garantista en la que se premia y se dice el derecho penal premial. Por eso es lo que se toman este tipo de decisiones. Frente a toda esta circunstancia, hacemos un manejo de los indicadores de reincidencia delictiva en nuestro país totalmente absurdos. Por eso es lo que la sociedad somos testigos que una persona entra y sale del sistema penitenciario 15, 20 y hasta 30 veces una persona ingresa al sistema penitenciario y no logra ser rehabilitado. Si se fijan cómo hemos manejado y bajo qué paradigmas nos estamos sosteniendo el sistema penal que nos está gobernando a quienes estamos viviendo acá. Entonces, hay que hacer reformas reestructurales, hay que estructurar, yo digo no reestructurar, hay que estructurar un nuevo concepto de ciencia penal, un concepto de ciencia constitucional que garantice al ciudadano de bien, no a aquella persona que lesiona. ¿Qué pasa con la Policía Nacional? Sí, hay muchas falencias, habría mucho que hablar. El tema de personal que usted bien está acotando, el narcotráfico trata de captar y cooptar a los miembros de la Policía Nacional. Típico, normal, si son ellos los que están haciendo la regulación. Pero no es únicamente la Policía Nacional, ha sido la misma política que ha sido captada y cooptada por el narcotráfico. Entonces, hay un indicador político y hay un indicador de delincuencia organizada. Y una reacción, y volvemos a lo mismo, y una reacción de parte del Estado con mucha fragilidad y muy poco estructurada. O sea, no tenemos una firmeza frente a este embate que nos está sucediendo a todo el Ecuador. ¿Qué responsabilidad cabría endilgarles a la justicia y a la fiscalía en esta crisis que ha hecho que prolifere la violencia? Bueno, yo... el otro día que vino el presidente de la Asamblea Nacional desde la Asociación de Ganaderos de Santo Domingo, hicimos una propuesta a efectos de que, por ejemplo, se sancionara, decíamos, en el artículo 172, que habla del prevaricato del COIB, ¿no es cierto? Dice que el prevaricato es el quebrantamiento, negligencia de un juez de la ley. Entonces le poníamos, en caso de actuaciones dolosas en el conocimiento de delitos que procuren impunidad al infractor, serán sancionados con las penas previstas en la ley respectiva. Nosotros hemos visto con indignación cómo una jueza de Manglar Alto, ¿no es cierto?, le dio un habeas corpus a un tipo que ni más ni menos era buscado por la Interpol, a un narcotraficante. Entonces, si el tipo tenía una sanción, digamos, de 15 años, que la jueza se vaya presa por ese tiempo, por haber otorgado indebidamente. Y agregamos también una cosa que no se ha dicho y que desafortunadamente por ahí también una grieta enorme donde se construye mucha impunidad por parte de la negligencia o la
complicidad de algunos fiscales. ¿Qué planteamos? Que se agregue la figura del previcato para los fiscales. Los fiscales serán responsables por el perjuicio que se cause a las partes por retardo, negligencia, obstaculización de la investigación y quebrantamiento de la ley. En tales casos, la víctima de manera fundamentada podrá acudir al juez para solicitar que se reasigne el caso a otro fiscal mediante sorteo. Y planteamos también en el 185 del Código Orgánico, la sanción será de 10 a 20 años y la extorsión, eso es para el tema de las famosas vacunas. Bueno, aquí hay algunas propuestas que se tienen que hacer. Lo ideal sería reestructurar. Ojo con esto, a ver. No podemos pensar que vamos a fundar la nación cada vez y cuando, cada 5 años o cada 10 años. El Ecuador está. Ya tenemos himno, tenemos estructura, tenemos nuestra división político-administrativa. Hay que reestructurar. Hay que preguntarse, ¿funciona o no funciona la normativa penal? No funciona, entonces hay que cambiarla. ¿Está hecha para el delincuente? Sí, señor. Yo se lo dije en la asamblea y lastimosamente el tiempo me ha dado la razón. ¿Funciona o no funciona la fiscalía? Con raras excepciones sí, pero en la gran mayoría no. ¿Está funcionando bien el Estado? No, el Estado tiene que hacerse presente, sobre todo para alivianar no solamente el tema de la inseguridad de forma represiva o endureciendo las penas, sino también para corregir las causas. Que los chicos tengan educación, que los chicos tengan comida, que puedan llenar el estómago, que tengan salud, pero que además tengan oportunidades. Porque la gente sin oportunidades es la que termina siendo presa fácil. Los chicos sin padres, sin madres, sin escuela, sin educación, sin oportunidad de trabajo, sin formación, son los que terminan siendo presa fácil de un grupo que dice protegerlos y que les entrega una pistola para que vayan a matar a cualquiera, o para que vayan a extorsionar, o para que vayan a hacer trabajos, ¿no es cierto?, de sicariato bajo promesa de dinero. Todo eso hay que cambiar. Entonces, a mí me parece que hay que reformar leyes, sí señor, hay que hacer una cooperación, aquí hay que entender de que este país, y lo digo por ejemplo como Santo Domingo, hace muchos años nosotros nos enorgullecíamos, no, Santo Domingo es una ciudad bonita, es una provincia linda para vivir todas cosas, y pensábamos que la violencia de Guayaquil estaba así, pero ya lejísimos, a más de 300 kilómetros al lado del mar, pero no, ahora con la globalización, con las tecnologías, es un tema de que al día siguiente, a la semana siguiente, cuando han hecho estados de excepción en Guayaquil, operativos en Guayaquil, ¿dónde vienen los delincuentes? A seguir trabajando en las otras plazas donde no están activados. Aquí se clavan estado de excepción y pasarán a la siguiente y sigue propagándose vertiginosamente el delito. Por eso yo decía, el crimen organizado está viajando en tren de alta velocidad y la administración de justicia, el gobierno a lomo de mula y la administración de justicia a lomo de tortura. Vamos a leer algunos otros comentarios que nos hacen llegar nuestros amigos por las redes. Muchas gracias por estar con nosotros. Adrián Sánchez, yo voy a recordar lo que dijo Marianita de Jesús. El Ecuador no se acabará por los terremotos, sino por estos malos gobernantes, estos malos asambleístas que no pueden hacer una buena ley. Ellos también son cómplices de estos jueces corruptos. Micaela Love, señores, no pasen el tiempo. Ni cambiaron ni nada, la corrupción es más fuerte que todo. Lo que se ve es que cada mono se le ve el rabo y al otro nada más la plata, etcétera. Miguel, hemos visto que desde hace como año y medio, 2 años, quizás desde que se posicionó, o un poquito antes que se posicionara el presidente Guillermo Lasso en el gobierno, la progresividad de la violencia, ese crecimiento desmedido en la ferocidad de la violencia en el país nos ha dejado sorprendidos. O sea, si antes disparaban o acuchillaban, ahora no, ahora los mutilan, los queman vivos, los embalan en sacos, aparecen cabezas, piernas por un lado, vemos cuerpos colgados, ahorcados en los puentes, al estilo de otras realidades, como por ejemplo México, Colombia. ¿Qué está pasando? Jorge, aquí hay que hacer, bueno, comparto con lo que dice Micaela ahí en ese comentario. Sí, la corrupción ha sobrepasado los límites, así como la violencia que estamos viviendo. Y es producto de la permisibilidad a través de las leyes que fueron generando. No es una cosa de un momento. Si vemos, y van a decir, pero es que antes no había violencia. No es que no había violencia. Lo que pasa es que les dieron el espacio a cada uno de ellos para que puedan ir haciendo lo que les da la gana y no había órganos de control que los procesaran o los judicializaran. Entonces, como estuvieron haciendo todo lo que les permitieron durante todo ese tiempo, no había problemas. Pero cuando comenzaron a controlar todas estas actividades ilícitas, ustedes pueden ver ya en mediados o finales del gobierno de Moreno, comenzó este problema.
Y peor aún, ahora, cuando el gobierno actual comienza a mantener el control territorial, a quitarles 200, 300 toneladas de droga, entonces ya no está permitiendo todas esas actividades. Y como dentro de los análisis técnicos que han hecho, hoy por hoy ya no les pagan en efectivo por cruzar la droga, sino les pagan en droga. Entonces, como les pagan en droga, esa droga tienen que venderla en el territorio nacional. Y para eso tenemos una tabla que permite el consumo de la droga. Y para poder vender esa droga se requiere mantener un control territorial en donde ellos puedan capitalizar ese material. Entonces, si vamos viendo, es todo ese tiempo que se ha permitido que se siente en el país toda una estructura de las bandas criminales internacionales. Hoy por hoy el gobierno tiene que hacer todo lo que tiene que hacer. El Estado con sus poderes, hablemos de asamblea, tiene que reformar esas leyes. Pero el gobierno central como tal, para comenzar a trabajar, tiene que primero eliminar la corrupción dentro de cada una de sus instituciones o carteras de Estado. Esos recursos invertirlos en la parte social. ¿Para qué? Para poder generar créditos, para fortalecer la educación, para fortalecer el desarrollo de cada uno de los emprendedores, para fortalecer el agro. Entonces, si nosotros comenzamos a trabajar en esa parte, estamos dando la oportunidad de que la gente tenga en qué distraerse y cómo generar los recursos para llevar el sustento a su familia. Pero si seguimos olvidándonos del pueblo, ellos están buscando una forma de subsistir y hay quienes les hacen fácil esto y quienes les permiten fortalecerse en estos grupos. Además de esto, Jorge, hay una parte que estaba en la pregunta anterior. Hay que revisar la Constitución en la parte pertinente al artículo 160, en lo que es el ingreso del personal a la fuerza pública. Ahí sí hay dirimentes que hay que tenerlo. No el tratar de generar clases privilegiadas. Cuidado con entender esa parte. Pero sí me refiero a que deben existir procesos de selección del personal, pero ahí dice, no se permitirá la discriminación de ninguna naturaleza, de acuerdo a la ley. Y la ley dice que si usted no tiene una sentencia condenatoria, no puede ser discriminado. Es decir, puede ser procesado, pero como no hay una ley que lo ha condenado, usted puede ingresar a la fuerza pública. Producto de eso hoy tenemos gente que está involucrada. Y eso que hablamos, las pruebas de confianza que se deben hacer en forma permanente. Pruebas de confianza que se deben hacer en el SNAI. Pruebas de confianza en las instituciones públicas. Y pruebas de confianza en la justicia. Caso contrario, la corrupción y la delincuencia van sobrepasando y no habrá recursos suficientes para poder combatirlos. Y vean la historia en Brasil, vean la historia en México, qué es lo que está pasando. Más aún de que ya a la fuerza pública, especialmente a Fuerzas Armadas, a través de la ley, les facultaron el uso legítimo de las armas para combatir el crimen organizado. Entonces, esto es un problema muy álgido, Jorge. Cleber Carrión, ¿usted cree que la corrupción dentro de la policía, como de todos los estamentos del Estado, pero vamos a hablar en el caso de la policía, donde un mayor y 2 efectivos fueron detenidos con 21 kilos de presunto clorhidrato de cocaína y una jueza les dio, los dejó libres con la orden de apersonarse una vez a firmar, ¿no? Con todas las pruebas. Y el ministro Zapata, saludos ministro, usted le dio vacaciones a ese mayor, sigue cobrando y feliz. O sea, ¿usted cree que destruyendo un edificio como magistralmente lo propuso el presidente Lasso, se va a cambiar una cultura ya internalizada de violencia, de abuso o de desvío de los preceptos de una institución tan seria como es la policía? Es que justamente ahí entramos nuevamente a analizar las garantías que existen y estas garantías también están irradiadas para los miembros de la Policía Nacional. Cuando la jueza le da medidas cautelares, lo que está haciendo es materializar lo que tiene
las herramientas que le da la ley. Entonces, la Policía Nacional tiene una realidad y una contextualización distinta a los otros servidores públicos. Pero el COESCOP, cuando se realizó el COESCOP y se elaboró y ahí está, es un cuerpo normativo en verdad que deja muchos vacíos, deja muchas deudas, y eso es otra de las leyes que tendríamos que exigirle a la Asamblea que esté analizando antes de estar sus esfuerzos en otras cosas. Deberían estar analizando qué es lo que deben cambiar las leyes. Por eso es lo que continuamente desde la ciudadanía se exige a la Asamblea y se les dice, tienen una deuda pendiente, y no es que no están haciendo nada, posiblemente están haciendo, pero no es la prioridad que necesitamos desde la ciudadanía. Eso es lo que se les combina a las personas. Hay mucho por decir y mucho por hacer. En verdad que cuando mi coronel hablaba acerca del tema de las drogas, nosotros sostenemos una hipocresía aquí en el Ecuador. Algún momento aquí en este mismo panel se hablaba del 364 de la Constitución, donde determina que las adicciones es un problema de salud pública. Es decir, un adicto es un enfermo. Pero preguntémonos, ¿este enfermo en dónde coge su adicción? En los lugares donde no son permitidos. Es decir, no existe un expendio de venta. ¿Y a dónde estoy llegando? De que como ciudadanía tenemos que perder el miedo a pensar distinto. Posiblemente está llegando el momento en que pensemos en legalizar y quitarles este negocio ilícito al narcotráfico. Posiblemente tendríamos que comenzar a debatir, pero desde la sociedad parece que nos reviste ese miedo. Ese mismo miedo hubo en 1930, 1940 y 1950 con el tema del whisky, del alcohol. Y miren qué ha pasado. O sea, tendríamos que comenzar, no digo que sea inmediato, pero comencemos a debatir ya este tema, porque el diagnóstico está dado. El tema de la inseguridad y de la violencia viene por el tema del narcotráfico. Y ojo con lo que está haciendo los Estados Unidos. Hay lugares en donde inclusive se está legalizando el clorhidrato de cocaína. Entonces, tendríamos que comenzar a ver y estar alertas a lo que está pasando a nivel mundial y cómo le golpeamos a los bolsillos de los narcotraficantes. Cuando hablábamos de que es algo que no es un invento, ustedes, amigos, de pronto pudieran pensar de que sí, sobre todo a quienes nos ven por las redes sociales desde distintas partes del mundo. Sí, el presidente Lasso ordenó la destrucción de todo un edificio de la Policía Nacional, luego de que en una de las habitaciones de ese edificio fuera asesinada una abogada por parte de su esposo, un oficial de la policía, que hasta ahora no ha sido capturado. Entonces, resta rezar de que el presidente no sea hincha del Barcelona, ¿no? Que porque perdió hoy no vaya de pronto a mandar a destruir el estadio donde perdió el Barcelona. Amigos, estamos llegando así al final de este programa sumamente interesante. Les agradecemos su compañía de todos los domingos y vamos a pedirle a nuestros panelistas su mensaje final. Miguel Orellana. Bueno, Jorge, siempre motivar a nuestros ciudadanos a trabajar de manera conjunta con su fuerza pública, a insistir y a exigir a sus representantes, a quienes les dieron el voto para que estén en la Asamblea, en el gobierno central, para que puedan ellos primero en la Asamblea generar las leyes que nos protejan, que protejan a los ecuatorianos. Al gobierno central a exigirle la inversión que tiene que hacer para mejorar lo que es todo el equipamiento en armas, munición, para fortalecer el entrenamiento de la fuerza pública, a generar leyes que protejan a los ciudadanos, que protejan los derechos humanos de los humanos derechos, que siempre esté presente el Estado, no para acoger y tomar decisiones que vayan a afectar al desarrollo de cada uno de los ciudadanos, sino que vayan a fortalecer el desarrollo. Y ellos tienen ese mandato, porque el ecuatoriano vota por su representante, pero vota por su representante para que en nombre de él
pueda generar mejores condiciones de vida. Lamentablemente hemos visto al revés todo lo que está pasando, producto de la corrupción que debe ser reformada y revisada, tanto la Constitución como las leyes, y en esa parte creo que el pueblo ecuatoriano estará conmigo y estará indicando que se debe generar una cadena perpetua para quienes están atentando contra ese derecho de todos los ciudadanos a tener una buena educación, a tener un trabajo y mejorar su condición de vida. Muchas gracias, Miguel Orellana, por acompañarnos siempre, que es requerido en este programa, gracias a sus siempre acertadas opiniones. Otro Miguel, Miguel Ángel Moreta, su análisis final. A ver, este país es de nosotros, de nuestros hijos, de los nietos que algún día vendrán desde el futuro. Y creo que este país tenemos que rescatarlos uniéndonos dentro de la causa del bien. Hay que exigir al gobierno que haga su tarea, hay que presionar a la Asamblea que reforme las leyes que hacen falta, y hay que decirle también que si no hacen lo que deben hacer, también debemos pensar en la posibilidad de la revocatoria del mandato. Hay que decir también que el gobierno ponga la plata. Está bien en el tema de desnutrición infantil, yo comparto esa arista y ese enfoque y ese plan. Pero además, después de que le recuperas y le das un buen estado físico al niño, también hay que darle una buena educación, buena salud, hay que darle una buena formación. Pero después de la buena formación hay que darle oportunidad de que trabaje, hay que garantizar de que tenga una sociedad en paz y de que finalmente podamos encontrar las herramientas, las estrategias útiles para combatir la delincuencia y el crimen organizado de la calle, pero también el crimen organizado del gobierno, porque desgraciadamente ahí es donde nos roban ya bastante y nos condenan a la pobreza, y nos condenan al atraso, y nos condenan a la postergación, y nos condenan a la violencia. Pero si el gobierno ha dicho que no hay ningún caso de corrupción. Bueno, pues ahí estuvo un exministro recientemente que está más salpicado que qué. Todo gobierno tiene corrupción, pero hay unos que son más tolerantes y otros no. Lo que sí creo que el presidente Lasso no está es él cometiendo actos de corrupción. Pero en un entorno es muy complicado controlar a 20.000, 50.000, 60.000 burócratas. Pero sí los tiene que escoger bien y sí tiene que poner, como decía un compañero hace rato, ¿no es cierto? Está bien que hagan la inteligencia y el equipo, pero también tienen que hacer una contrainteligencia, porque si no, ese famoso código de ética que lo puso al servicio de la nación queda como un saludo a la bandera. Sobre todo si son sus adonores, ¿no? Sus amigos, sus asesores personales, los más cercanos. Sus partidarios, ¿no? Los más cercanos, ¿no? Clever Carrión, su mensaje final de reflexión. Creo que desde la ciudadanía tenemos que seguir insistiendo que se deben romper paradigmas. El paradigma de la inversión para ser político no creo que nos merecemos. Necesitamos ideología en la política. Somos y hemos sido testigos de estos famosos camisetazos que distorsionan al electorado, porque un momento pienso en izquierda y otro momento pienso en derecha, cuando son dos pensamientos totalmente distintos. Y eso es producto del cómo se llega a ser político. Lamentablemente hemos sostenido que para ser político tengo que tener dinero, y esa no es una buena estrategia. El bien común siempre debe estar por encima del bien individual. Necesitamos garantizar a las personas de bien y entender que quien lesiona en libre discrecionalidad el bien de otra persona tiene que ser sancionado. Perder el miedo. Definitivamente necesitamos perder el miedo y entender que los pacíficos somos muchos más que los violentos. Gracias a nuestros tres invitados. Yo quisiera despedirme con una reflexión que no espero que la compartan todos, pero me gustaría poner unos puntitos en las IES. Hay un presidente de un país pequeñito que se llama Salvador, el presidente Nayib Bukele, quien ha decretado estado de excepción para combatir a las maras. Ustedes saben, si no lo saben, se lo contamos, la pandilla más grande de Centroamérica y la más terrible, violenta y sanguinaria. Ellos se cubren todo el cuerpo con tatuajes, etc. El presidente, en uso de sus atribuciones, ha ordenado un combate total, me refiero al presidente Nayib Bukele, en contra de los delincuentes de las maras. Desde el inicio de su gobierno hasta hoy, hay más de 50.000 detenidos de esa pandilla. Ha disminuido a cero los crímenes durante varios meses y les ha dicho
que si hay un muerto más, ahora que tienen 2 golpes de comida, como él llama, o sea, el café y el almuerzo, les va a quitar uno y los va a dejar sin comer, que no sé si eso sea posible que lo haga. Y los ha encerrado en unas celdas sin luz, sin nada, o sea, en unas condiciones realmente terribles, tanto así de que ya tienen miedo de delinquir. Eso fue criticado duramente por el presidente Guillermo Lasso cuando Nayib Bukele dijo, precisamente, le dijo hace pocos momentos Miguel Orellana, que hay que defender los derechos humanos de los buenos ciudadanos. Entonces el presidente Lasso lo criticó duramente, pero hace poquito, en su mensaje a la nación, cambió totalmente y hizo suyo, que aunque de manera un tanto disimulada, el mismo discurso del presidente Nayib Bukele. Ese es el problema, que se da adelante y se va para atrás, se da adelante y se va para atrás. Sin embargo, la reflexión a la que yo quería llegar es a la siguiente. Podremos en El Salvador, en Ecuador, en Perú, en Colombia, llevar a cero la violencia. ¿Durante cuánto tiempo? ¿Durante cuánto tiempo podemos mantener eso si no atacamos la raíz, las bases que generan esa violencia, que son la pobreza, el analfabetismo, la falta de empleo, la falta de oportunidades? Un ejemplo, en Ecuador se han quedado 92.000 bachilleres sin poder rendir sus exámenes de ingreso a las universidades, cuando el presidente había prometido que nadie se iba a quedar sin estudiar. ¿Qué pasa con esa gente? De pronto se puede combatir militarmente, policialmente a las mafias y en un lapso determinado vencerlas o minimizar su acción violenta. Pero ¿por cuánto tiempo? Si van a subsistir las raíces que generan esos problemas. Entonces, hagamos lo posible porque Dios ilumine a nuestro gobernante. Recemos los domingos los quienes van a la iglesia y quienes están en distintas iglesias para que caiga un rayo de sabiduría, no otro, porque los pueden acusar, ¿no? Un rayo de sabiduría y ojalá los ilumine, aunque sea por una décima de segundo, para que hagan y cumplan lo que prometieron en campaña. Muchas gracias, amigos, por habernos acompañado este domingo. Me voy repitiendo la frase de Miguel Orellana: hay que proteger los derechos humanos de los humanos derechos. Chao, nos vemos hasta el próximo domingo. Por nuestros niños y niñas. Por un futuro mejor. Para que todos seamos visibles. Por todos. Ecuador cuenta contigo. Por eso, recibe a nuestros censistas del 7 de noviembre al 18 de diciembre.